Bueno, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También a los hermanos que están con nosotros en línea, que el Señor les bendiga. También hermanos que después escuchan la enseñanza, también reciban un fuerte saludo desde Misión Cristiana Judá aquí en Esplendora, Texas. Amén. Bueno, vamos a meditar en esta tarde y que el Señor sea propicio en su palabra. Quiero que me acompañe a Lucas 16, 20 al 31. Lucas 16, 20 al 31. Amén. Lucas 16, del 20 al 31. Bueno, vamos a leer del 19, no sé por qué puse 20. Amén. Lucas 16, 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Repito el 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón para el desarrollo de tu palabra. Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, aquí vemos la parábola de el rico y Lázaro, dada por nuestro Señor. Y aquí vemos la diferencia en condiciones en que se encontraba Lázaro, que era una persona pobre, mendiga, enferma, y un hombre rico. Algunos dicen que este hombre, por tener lo que tenía y por no dar o no compartir, era malvado. Fíjese que los judíos estaban inclinados a pensar que la prosperidad material iba de acuerdo
a lo espiritual. De tal manera que aquel que estaba económicamente bien, entonces estaba bien con Dios, estaba bien espiritual. Y fíjese que, no sé si usted alguna vez ha oído hablar del Evangelio de la Prosperidad y se da cuenta de que no es nuevo, ¿verdad? No es cierto que por tener riquezas alguien sea muy espiritual. Y no es cierto que porque alguien tenga pobreza, entonces está alejado de Dios. No es cierto, no es así. Entonces, ¿qué hace Cristo aquí con esta parábola? Bueno, lo que Él quería era hacerlos salir del error. Porque muchos de ellos decían, bueno, la verdad que si me está yendo bien en mis negocios, en todo lo demás, entonces estoy muy bien. Y si no, veamos un ejemplo, Job. Muchos podían ver a Job y decir, ¿verdad? Ah, no, mire el caso de Job, ¿verdad? Pero a Job, ¿qué le pasó? Job estuvo en un lado, en un extremo, y estuvo en el otro extremo. ¿Y quién dio la autorización para que tal cosa le aconteciera a Job? El Señor. No fue, y en el caso de Job, no fue Satanás el que llegó a decirle, ¿verdad? Al Señor, mira, lo tienes bueno. No. Cuando le dice, el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y el que venía de la tierra era Satanás, los demás ¿de dónde venían? No sabemos. Pero llega y el Señor es el que le pregunta a Satanás por Job. ¿No has considerado? ¿No has visto a mi siervo Job? Ah, sí, ya sé quién es. Pues sí, como le das todo, por eso te honra. Como le das todo, por eso se congrega. Como le das todo, y dice, ¿tú crees que porque le he dado todo? Bueno, me estoy metiendo en Job cuando tenemos que hablar de Rico y Lázaro. Entonces, fíjese que hay algo muy interesante. No sabemos cómo se llamaba el rico. De Lázaro o del pobre o del mendigo, sí sabemos su nombre, Lázaro. Y no es el mismo Lázaro, el hermano de Marta y de María, que quede claro. Ahora, el rico se vestía de púrpura y de lino fino, que muchas veces son tomados como símbolos de la soberbia o ostentación vanidosa, ¿verdad? Y otra cosa, dice que celebraba todos los días fiestas increíbles. Todos los días había un banquete. No sé si este rico se quería comparar a Job, ¿verdad? En el hecho de la cantidad que tenía. Entonces, para muchos les han enseñado, y a muchos en la religión tradicional y en nuestros pueblos de Latinoamérica han habido corriente por años, en donde nos dicen que el que es rico, ser rico es pecado, que ser rico es ser malo. No es pecado ser rico, no es pecado vestirse de púrpura y lino fino, no es pecado disfrutar de una buena mesa. No es pecado. El problema, el Señor dice también de que no podemos amar a dos señores. Si yo amo el dinero, entonces estoy mal. Si no, entonces no hubiera dejado el Señor ejemplos como Abraham, Job, que Job se cree que es antes de Abraham. Entonces no hubiera dejado a Job, a Abraham, a Jacob, a José, que lo llevó a estar en una posición muy alta, a David, a Salomón. No, del problema no es el dinero, el problema es que hay en nuestros corazones. Pero bueno, ahora, tampoco se nos dice que este rico recibió el dinero de una mala forma, que había hecho algún fraude o algo. No nos dice nada de esto. Ahora, ¿cuál fue su pecado?
el no tener compasión por los demás. Yo quiero que por favor usted le quede grabado esto. Cuando yo no tengo compasión por los demás, estoy cometiendo un pecado. Y ya lo vamos a ver, vamos a hacer una cita para tocar un poco más esto. Entonces, no cabe duda que lo que el Señor estaba haciendo era mostrar los peligros que una vida de lujo trae a los ricos. Ahora, también una vida de pobreza, también el que no lo sabe manejar, el que no tiene el del conocimiento de la palabra de Dios, ¿cuánta gente pobre no maldice? No blasfema. Entonces no blasfeman solo los pobres, también blasfeman los ricos. Porque la humildad no depende de cuánto tengo, sino de cómo es mi corazón. Entonces, este hombre cometió algunos peligros, ¿verdad? Que lo habían llevado a esa condición. Ahora, este hombre habría sido, a fin de cuentas, si podemos decirlo así, más feliz si no hubiese tenido tantas posesiones, ni hubiese disfrutado de tantos placeres. Y un ejemplo que vemos en la Biblia con respecto a esto fue Salomón. Salomón se perdió por querer probar todo. Increíble, ¿verdad? Hizo y deshizo con su vida Salomón. Y al final, ¿qué terminó diciendo? No sirve de nada. Amén. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras no sirve de nada. No sirve ganarse al mundo si uno no tiene dirección del Señor. No sirve ser exitoso en lo secular si mi vida no está rendida a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque no voy a disfrutar, porque voy a querer buscar y buscar y buscar para satisfacerme. ¿Será que el rico hacía banquetes todos los días para poder satisfacer algo que había en su interior? Probablemente. ¿Por qué? Porque aquí vemos la importancia que era satisfacer a su cuerpo de día en día. Él necesitaba que todos los días hubieran fiestas. Imagínese. Él necesitaba, y déjeme decirle una cosa. Me imagino que estas fiestas tenían que ir acompañadas de alcohol, de vino. Entonces él necesitaba hacer fiestas todos los días porque de seguro trataba de satisfacer algo, un vacío en su vida. Entonces este hombre necesitaba deleitarse, satisfacer su cuerpo, comodidades. Y muchas veces las comodidades son la ruina para nuestras vidas. Porque cuando yo no tengo, para el siguiente mes, oro. Y cuando tengo, muchas veces se me puede olvidar, porque ya tengo la provisión. Muchas veces el Señor no nos bendice. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque sabe que nos vamos a ir, vamos a desaparecer. Y el hermano, mi padre siempre cuenta la historia no de uno, tenemos varios familiares, de que pedían al Señor un carro y el día que le dieron el carro se fueron al mar. ¿Está malo ir al mar? No, pero ¿para qué pidieron el carro? Para poder congregarse. Y compraron el carro y estando en el mar se les fundió. Se les arruinó. ¿Qué más trae la ostentosidad? ¿O qué trajo problemas a este hombre? Orgullo, sensualidad. Y esto solo puede estar en un corazón que sea perverso y engañoso. Entonces, Cristo nos muestra que que una persona puede disfrutar de toda clases de comodidades en esta vida. Y al final, terminar en el Hades. Bien difícil, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Porque, ¿cuándo se habrá imaginado el rico que él iba a terminar en el Hades? No lo creo. Fíjese que no era desconocedor de Moisés y los profetas. ¿Sabe por qué?
porque llama padre a Abraham, porque era un judío. Entonces, era alguien que conocía. Ahora, Lázaro. ¿Qué se habla de Lázaro? Primero, que su cuerpo estaba lleno de llagas, así como lo estuvo Job, ¿verdad? Si ser pobre, pero en este caso no era pobre, era mendigo. Es decir, si ser mendigo, porque pobre es una cosa, ¿verdad? Yo soy pobre, pero ya mendigo es andar en las calles pidiendo porque no tengo. Entonces, si ser mendigo ya es un problema y es una aflicción, ¿cuánto más estar enfermo? Pero adicional a eso, tener llagas. Entonces, no solo era mendigo, no solo estaba enfermo, sino que aparte de eso, quiere decir que él estaba enfermo interna y externamente. Mire la condición de este hombre. Entonces, en estas circunstancias, se veía obligado a ir a pedir. Y ahí como leíamos, ¿verdad? Que y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué situación más horrible. Qué situación más dura. Solo podía ver, o tal vez imaginarse, de ver cómo las migajas caían y él ansiaba saciarse con eso. Quiere decir que él no tenía nada, absolutamente nada de comida. Y migajas le iban a hacer un efecto. Oiga, ¿qué ansiaba Lázaro? Gustar en su lengua. Ya que le quede esto también ahí como un punto porque lo vamos a ver más adelante. Él quería sentir y con unas migajas saciarse. No digamos un pan, ¿verdad? Entonces, ¿quién habrá llevado a Lázaro a la puerta del rico? Tal vez alguno con la esperanza de que este rico que tenía en abundancia y hacía todos los días comida, pues se compadeciera de él y le diera algo. Es como en este país, es tremenda la cantidad de comida que se bota a diario. No solo en nuestros hogares, porque a eso hemos llegado también, a botar comida en nuestras casas. Abrimos la refrigeradora y decimos, esto ya no sirve, esto ya no sirve, esto ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve, y empezamos a botar. No, pero en el caso de los restaurantes, ¿verdad? La cantidad de comida que se hace. Entonces, este rico no tenía dinero y para aliviar su situación venía y pedía. ¿Para qué? Para que le pudieran dar algo. No estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo migajas. Entonces, fíjese qué difícil es que sus esperanzas de alivio materiales resultaron fallidas. Oiga esto. Hablemos primero del rico, hablamos primero de Lázaro. Me estoy haciendo bola. Lázaro necesitaba algo material. Y el rico, ¿qué necesitaba? Algo espiritual. Eso es. Ve, aquí nos muestra la palabra de que el rico necesitaba algo espiritual. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer fiesta día a día para poder sentirse bien. Es como el alcohólico toma para olvidarse. Y cuando se despierta, pues vienen los problemas y vuelve a tomar otra vez, etc. No aspiraba, no deseaba ocupar un puesto en la mesa del rico. Lo único que quería eran migajas, algo pequeño.
Entonces, ¿cree que para el rico hubiera sido problema sacarle un plato de comida? No, nunca. Pero nunca se lo dio. Nunca se lo dieron. Mejor los perros de casa se comían las migajas. Qué increíble, ¿verdad? En el hecho de que tenía este hombre la capacidad para poder proveerle un plato de comida a este hombre y nunca lo hizo. Muchas veces nosotros tenemos lo material, pero somos carentes de lo espiritual. Y muchas veces es mejor ser carente de lo material, pero tener lo espiritual. Con muy poco esfuerzo, este hombre podía hacer un bien tan grande. Pero no se preocupó por Lázaro. No se preocupó por el mendigo, sino que allí lo dejó, hambriento, dolorido y tirado. Porque se cree que, dada su situación, él no podía estar sentado, sino que él, por la llaga y por lo que tenía, muchas veces, algunos comentaristas creen que él pedía acostado, no sentado. Entonces, que lo llegaban a tirar, es decir, que lo habían ido a dejar ahí para ver si alguien le daba algo. Entonces, muchas veces con muy poco se puede hacer algo. Y no estoy hablando de que salgamos, porque sí se puede. Pero no estoy hablando en esta tarde, ya vamos a ir viendo el trasfondo porque estoy tocando esto. Pero no estoy hablando de que salgamos hoy a darle comida a la gente. No, espérenme un momento. Entonces, no pensemos que es suficiente con no hacerle mal a nadie. Repito, no pensemos que es suficiente con no hacerle mal a nadie. ¿Por qué? Acompáñeme a Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, oiga, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Ah, mire. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a los fariseos? Tuve hambre y no me diste de comer. Cuando yo también donde Simón, ¿verdad? Entré y no me ofreciste. También, ¿verdad? No hubo quien me diera agua, no hubiera... Pero el Señor les dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Fíjese que mejor los perros venían y le lamían las llagas. Hay algunos comentaristas que para algunos dicen que el hecho de que estos perros llegaran a lamerle sus llagas era un alivio para Lázaro. Hay otros que dicen que no.
Y otros creen que estos perros de los que habla no están hablando que eran los perros de este rico, sino que eran los perros de la calle, perros callejeros. Quiere decir que tuvieron más compasión estos perros que las personas que estaban allí. Porque déjeme decirle algo, no solo era el rico. Él habla, ahí habla de que tenía 5 hermanos. Y los siervos, y los que cuidaban la casa, y los que estaban allí. No, no era una persona. Eran muchos. Entonces, hacían un mejor servicio, un mejor alivio, estos perros, a Lázaro, que aquel rico y su familia y los criados de la casa. Ok, ahora, volviendo a Lucas 16, 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, fíjese que aquí vemos también otra condición muy diferente. Nunca se igualaron de condiciones. Cuando estuvieron vivos, la condición era diferente. Cuando murieron, fue diferente. Y cuando aparecen que uno estaba en el seno de Abraham y el otro en el Hades, era diferente. Entonces, ambos murieron. Qué increíble, ¿verdad? Ambos murieron. Por lo que vemos aquí, vemos que primero murió Lázaro y después murió el rico. Entonces, escuche esto, la muerte no respeta ni a ricos ni a pobres, ni a piadosos ni a pecadores. La muerte no respeta a ninguno. Ahora, cuando muere un santo, por eso es que el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque cuando muere un santo es para poner término a sus miserias y darle entrada a una vida nueva. Miren, hermanos, el día que nosotros muramos, ese día es el día de nuestra graduación, ese día se acabaron los problemas, ese día se acabó la escasez, ese día se acabó, hasta lo que no soportábamos de nosotros, ahí se muere, ahí se acaba. Y entramos al proceso de esperar una vida nueva, una vida en paz. Mas no para los pecadores. No lo fue para el rico. El rico al morir, el rico al morir no se pudo llevar nada de las pertenencias que tenía en la tierra, sino lo que tuvo que hacer es decirle adiós a todas sus riquezas, comodidades, a su vestimenta de púrpura y de lino fino. Le tuvo que despedirse de sus fiestas diarias, comodidades, etc. Y entró ¿a qué? A un tormento eterno. Cambiaron los lugares, cambiaron las condiciones. Entonces, tanto ricos como pobres, debemos de prepararnos para la muerte. Porque la muerte, al fin y al cabo, nos espera a todos. A menos, ¿verdad? A menos que el Señor nos lleve. Amén. Pero bueno, entonces, por lo que les decía hace un momento, que por lo que dice el texto, quien murió primero fue Lázaro. Y decía un comentarista, a menudo Dios se lleva del mundo a los suyos prematuramente, mientras deja que los impíos sigan prosperando. Ahora, ¿qué se habla de la muerte de Lázaro? ¿Qué se habla de la muerte de Lázaro? Aconteció que murió
el mendigo, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Mire, y dice que el rico fue sepultado. ¿Cómo se expresa la Biblia o cómo lo relata el Señor con respecto a Lázaro? Cuando murió, fue llevado por ángeles. Lo llegaron a traer. Y el Señor dice que manda ángeles, ministradores, para que nos cuiden. Ahora, fíjense que en cambio del rico se nos dice no solo que murió, sino que también fue sepultado. Entonces, podemos entender que allí se le acabó todo lo que había disfrutado, pero podemos imaginarnos el funeral ostentoso que pudo haber tenido, ¿verdad? Podemos imaginarnos la vestidura, los anillos, las cadenas, lo de oro, todo lo demás, y también podemos imaginarnos no solo la vestidura, como les decía, sino que todo lo que se organizó, ¿verdad? Probablemente cuando muere Lázaro nadie llegó. Ahí encontraron tirado el cuerpo, y probablemente como tenía llagas, fueron a quemarlo. No hubo quien reclamar el cuerpo, no sabemos, estoy especulando. Pero en el caso del rico, probablemente llegaron músicos, coronas de flores, arreglos, discursos. No, este hombre fue muy bueno, este hombre era muy dadivoso, porque se acuerdan que todos los días nos hacía un banquete. Buenas cualidades, pero ya estaba muerto. Y del otro no se dijo nada. Ahora, quiero ir avanzando. Muere Lázaro. Y mire qué privilegio para los que son hijos de Dios, para sus santos. Ahora, si lo ponemos en esta comparación, ¿qué muerte fue mejor? Porque se podría comparar a ángeles llevando el cuerpo, a personas naturales llevando el cuerpo del rico. ¿Verdad que no hay comparación? Bajo ningún momento hay comparación. Fue llevado por ángeles, así como decía, ¿verdad? Hace un momento, Hebreos 1:14. ¿Y a dónde fue llevado? Fue llevado al seno de Abraham. Fue llevado a un lugar de paz, a un lugar intermedio, a un lugar de tranquilidad, a un lugar en donde ya no había tristeza, donde ya no había dolor. Imagínense cómo cambiaron las cosas, ¿verdad? Porque ahora Lázaro, el cuerpo infectado y de llagas, quedó allí en la tierra. Y ahora él tenía un nuevo cuerpo. ¿Y cómo estaba ese cuerpo? En el caso de su alma, ¿verdad? Ya se había separado su alma de su cuerpo y habían quedado todas las enfermedades y todos los problemas. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque también ahí nos dice que, y en el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Oiga, estando en tormentos, llegó a tener un estado miserable. Ahora, yo le pregunto algo. Nosotros, yo creo que más de alguna vez se ha quemado, ¿verdad? Y hemos sentido lo fuerte del fuego. Pero déjeme decirle algo. Este fuego o esta llama que estaba experimentando el rico era a su alma. Tenía que ser un fuego diferente.
no es el fuego que nosotros conocemos aquí, sino que tenía que haber sido, no sé si un fuego más fuerte, diferente. Nos habla también de que tenía sed, de que estaba sediento. No nos vamos a meter ahora, porque ahorita no es el punto no nos vamos a meter qué cuerpo tenía entonces. ¿Por qué se estaba quemando? Porque tenía sed. Si el cuerpo de él había quedado ahí en el ataúd, en la tierra, porque tenía sed. Entonces, fíjese, y no era el juicio final. Todavía no es el juicio final. Y para este hombre no era el juicio, era el tiempo de ahí hasta que fuera el juicio final en el cual iba a estar atormentándose. Ahora, ¿a qué había dedicado el rico toda su vida? Bueno, a disfrutar de los sentidos. Él disfrutó, por favor póngame atención en esto, él disfrutó de lo natural, pero nunca se preocupó por querer conocer y disfrutar de lo espiritual. La palabra dice, no hagáis tesoros en la tierra, y no está hablando a cosas económicas únicamente, sino hacer tesoros en el cielo, que son incorruptibles. Entonces, Lázaro había pasado una miseria, ¿dónde? Allá en la tierra, pero hoy que estaba donde Abraham, estaba de lo mejor. No estaba sufriendo nada. Pero en caso el rico, sí. Dios mío. Me voy adelantando unas cositas porque quiero... Ok. Ahora, quiero entrar en esto. Hay algo que me llama mucho la atención. Y es que el rico en el Hades, fíjese que no perdió su conocimiento. El rico en el Hades estaba completamente con todos sus recuerdos. ¿Por qué? Porque bueno, ve a Abraham y ¿por qué lo reconoció? No sabemos. No es que no sabemos, no nos vamos a meter eso en hoy, porque ese no es el punto. Y ahorita déjeme, estoy tratando de ir cayendo al punto que yo quiero llevarlo. Reconoce a Abraham. ¿Por qué razón lo reconoce? No nos vamos a meter en eso, pero lo ve y dice Abraham. ¿Y qué más dice? Por favor, dile a Lázaro. El hombre en el Hades reconoció a Lázaro. Significa que en la tierra, entonces sí sabía quién era. Sí sabía quién era. No era como, bueno, pasamos y ahí hay un mendigo, yo no sé quién es, y pasamos y los que se encargan. No. El rico estaba consciente, sabía, en vida supo quién había sido Lázaro. Y sabía también que nunca le ofreció nada. Pero lo que me llama la atención es que él aquí estaba totalmente consciente. Todos sus recuerdos, él no había perdido la memoria. Quiere decir que aquel que llega al Hades no olvida todo lo que ha pasado en la tierra. No se le nubla y aquí estoy sufriendo. No. El que llega al Hades llega con todos sus recuerdos, con su mente muy clara. Y entonces empieza a decirle, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Sí, pero tú no tuviste misericordia de estando allá. Y le dice, envía a Lázaro para que moje
envía a Lázaro. Él, que haga que ese con el que yo no tuve misericordia, que él tenga misericordia conmigo. ¿Qué anhelaba Lázaro en vida? Migajas. ¿Y qué le pide? Una gota de agua. Pero ni para hacer un jugo, un licuado, un café, una gota no sirve. No nos alcanza. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y él había disfrutado de todo lo que había querido en esta tierra. Muchas veces, por querer disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, muchos se pierden. Entonces, para que moje en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Estaba siendo atormentado ya en una manera espiritual, en su alma, pues, en esa forma de él. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Oiga, recibiste tus bienes, ¿dónde? En vida. Muchos creen que con recibir cosas aquí es suficiente. Y por eso es que hay que muchos se refugian detrás de una religión, porque lo que no quieren es enfrentarse a un Dios que es justo. Y es justo dentro aún del castigo. Pero ahora este es consolado aquí. Oiga, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una cima, no es cima con S, es algo profundo, es un hoyo, para que usted lo pueda entender, una brecha grandísima. Cima con C es algo para arriba, sino que está hablando de que estamos, pero hay un hoyo en el cual nadie puede pasar de allá para acá. No se puede hacer. Entonces viene y le dice 27, voy a dejar a un lado el bosqueo porque si no, no voy a terminar. Te ruego pues, Padre, que le envíes, oiga, te ruego pues, Padres, que a Lázaro envíes a la casa de mi Padre. Entonces, ve, ahora quería que Lázaro fuera. Le estaba diciendo, haz que resucite otra vez Lázaro y llegue. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oiga, tenía 5 hermanos. Ahora, hagamos de cuenta y caso que todos eran hombres. Porque muchas veces en estas culturas, pues sí, ¿verdad? Hermanos solo contaban y no estaban las hermanas, pero hagamos de cuenta y caso que eran 5 hermanos. Entonces, estaban casados. Si son 5, entonces con esposa son 10. Y si tenían hijos, para este tiempo tener 1 o 2 hijos no era, pero pongámosle un promedio de 3. Entonces, por estos 5 hermanos, está hablando de 25 personas. Y si él tenía esposa, 26. Y si él tenía 3 hijos, 29. ¿Y los criados? ¿Cuántos habrá sido? Podríamos decir un promedio de 30 a 40 personas. Como familia. Amén. Como familia. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Ve, que vaya Lázaro. Porque si Lázaro va, ¿por qué cree que le dice que vaya Lázaro? Porque Lázaro conocía la casa. Todos, entonces nos podemos llegar a entender que todos sabían, los hermanos, quién era Lázaro. Porque cuántas veces habían llegado a la casa del rico y lo habían visto allí.
Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Oiga, entonces dijo, oiga el 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga, aquí lo que quiere decir es que tanto él como su familia eran profesantes y conocían a Moisés y los profetas. No eran inconversos entonces. Eran impíos. Porque impío es aquel que, conociendo la palabra del Señor, vive su vida como le ronca la gana. Y así hay muchos dentro de la iglesia. No desconocían. No. Si voy yo, fíjese que él no pide en ningún momento, mándame a mí, porque capaces se asustan. Capaz se asustan y se vuelven locos. ¿Cómo es posible que se levantó de entre los muertos? Pero si va Lázaro, Lázaro fue una buena persona, y si lo ven y les va a explicar y todo lo demás. La oportunidad es cuando hay vida. La oportunidad no es cuando ya se muere. Porque usted cree que era amor el del rico por sus hermanos. No, era remordimiento. Amor no era. Era remordimiento. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok. Esta es la introducción para lo que quiero llegar y voy a ser breve con esto. Le puse, ya traté de explicarle esto, iba corriendo y a mitad dejé el bosquejo. Pero hemos visto la condición de los dos y hemos visto la condición del rico que en el Hades tenía recuerdo. Me imagino que le estoy hablando a los hermanos que nos ven. La mayoría son creyentes. Y el título de esta tarde es: ¿usted ama a su familia? ¿Quiénes son los llamados a predicar el Evangelio? Nosotros. Probablemente usted y yo, como hijos de Dios, no vamos a experimentar lo que experimentó el rico. No vamos a ir a un lugar de tormento. Pero ¿cuántos tenemos familiares que no son creyentes? Quiere decir que si un familiar de nosotros muere y llega al Seol, va a tener recuerdos. Y si usted nunca dio testimonio para que los demás se convirtieran, y si usted nunca tuvo cuando tenía que darles, no material, espiritual. Muchas veces nuestros familiares no se convierten porque no somos testimonio de que somos hijos de Dios, ni que hemos cambiado una nueva vida. Pero por eso le pregunto, ¿ama usted a su familia? ¿Desea usted que un familiar que no ha recibido al Señor pase por esta situación? Yo me pongo a pensar, si un familiar muriera y en el Hades dijera: fulano era creyente y nunca me predicó. Es de ponernos a pensar. Usted y yo ahora tenemos salvación. ¿Y qué leímos en Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, es pecado. Muchos dicen, no, es que no hay que incomodar a la familia, no hay que no sé qué, el derecho al respeto ajeno es la paz. Sí, claro, pero con las cosas de Dios, usted desea que su familia vaya a ese lugar de tormento. Un hombre pedía por sus 5 hermanos, pero ya lo vimos aquí, sacando un número, ¿verdad? Imagínense, un número. Póngale que nosotros sacamos un número entre 30 y 40. Y si hubieran sido 60, 70 personas. Y si este hombre ya era abuelo. Si usted es padre y tiene hijos que no son creyentes, usted desearía esto para ama usted a su familia. Por eso le puse yo la meditación de esta tarde, que fue un medio estudio. Meditación. ¿Ama usted a su familia? Diferente es el caso de Job. Job rogaba por sus hijos y sus hijos sabían que su padre rogaba por ellos, pero ya estaban grandes y no los podía detener. Pero muchos ni oramos por nuestros hijos. ¿Ama usted a su familia? ¿Ama usted a sus hermanos? Créame que cuando yo comprendí esto, me quedé helado. Es decir, cuando yo entendí, Dios mío, porque cuántas veces uno ha leído esta porción, ¿verdad? Pero el hecho quiere decir que si yo no le predico a aquel que está cerca de mí, pues tengo una bendición muy grande, mi familia toda es creyente, pero y le hemos predicado el evangelio a toda, como hogar, como familia, le hemos predicado el evangelio a toda nuestra familia. Y así si algún familiar mío, algún primo, algún tío ha dejado los caminos del Señor, ya no se puede hacer más, es muy diferente. Pero ¿ama usted a su familia? Entiende que usted tiene lo mejor que ellos pudieran tener, y es una salvación, conocer al Señor. ¿No cree que es necesario que empecemos a dar testimonio? Que empecemos a predicar con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestro actuar. Espero en esta tarde que lo de hoy no caiga en saco roto, sino que nos haga reflexionar. Solo 2 caminos hay. Usted y yo, qué bendición. Vamos donde el Señor. Pero eso no nos exime de Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y el que ama a su familia hace lo bueno por ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias. Señor, gracias por permitirme, Señor, compartir esto. Señor, no es fácil lo que hemos visto en esta tarde. No es sencillo. Padre, que nosotros empecemos por dar testimonio. Tu palabra habla de la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo, pero y predicad el evangelio. Muchas veces nosotros les hablamos a los que no son familia, a los que son amigos, a los que son compañeros de trabajo,
y que mire que no, que Dios es bueno, y a nuestras familias. ¿Cuántos somos permisivos? Nosotros, teniendo conocimiento del Señor, ¿cuántos de nosotros somos permisivos con nuestras familias? Señor, Padre, que tú nos des el respaldo, que tú nos des de tu gracia para poder hablar, para poder llevar el mensaje. Gracias, Señor, que tu palabra quede y se haga rema en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, que tu palabra, no lo que yo he hablado hoy, no, que tu palabra nos quede allí y nos dé vuelta y dé vuelta y dé vuelta, porque tu palabra es la que nos convence de cambiar y es la que convencerá de pecado a nuestros familiares. Que podamos ser un portavoz de tu evangelio, que podamos mostrarles el buen camino, el buen pastor. Gracias, Señor.